Ya, lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con identificar si es que una integral es convergente o divergente. Ya vamos a ver integrales de tipo 1 y de tipo 2. No les puse los enunciados, pero no importa porque básicamente son puras integrales que vamos a ir resolviendo una a una. La primera integral es esta, del valor absoluto del coseno de x partido en x cuadrado de x. Y tenemos que decidir si esta integral converge o diverge. Entonces, ¿cómo lo harían ustedes de acuerdo a los criterios que han ido viendo en clase? El infinito lo cambiamos por un R, ¿no? ¿Cómo? El infinito lo cambiamos por un R, sacamos la primitiva y sacamos el límite de eso. Ya, esa es una opción, pero hay opciones más simples que tienen que ver, no sé, como comparación, buscar integrales que son mayores. La idea es como resolver la menor cantidad de integrales posible, ¿ya? La idea es que podamos identificar, así como simplemente, cuando algo diverge o converge. En este caso, y la mayoría de las veces que vean ejercicios que tengan cosenos y senos, probablemente se haga por acotamiento, ¿ya? Por teorema del sándwich. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos ciertas propiedades del coseno, que es que, por ejemplo, se mueve entre -1 y 1. Y en particular este coseno que está en valor absoluto, sabemos que se va a mover entre 0 y 1. Entonces sabemos que siempre debería cumplirse que la función esta esté entre 0 y 1. Y yo puedo de hecho saber que si yo aplico una división de x cuadrado, se va a mantener. Se sigue manteniendo exactamente la misma equivalencia. Por lo tanto, una cosa que yo identifiqué es que coseno de x en valor absoluto dividido en x cuadrado es sí o sí menor que 1 partido en x cuadrado. Y hay algo que nosotros conocemos de 1 partido en x cuadrado. ¿Qué es? ¿Qué pasa con 1 partido en x cuadrado? ¿Se acuerdan? Converge. Exactamente, ¿cierto? Pero aquí hay que hacer una pequeña acotación, porque nosotros nos enseñaron que lo que converge es la integral entre 1 e infinito de 1 partido en x cuadrado. ¿Sí? Y eso lo aprendimos por un criterio que se llama como el criterio de la P integral, o bueno, les ponen diferentes nombres, pero el punto es que este factor de acá es mayor que 1 y por lo tanto converge. Pero yo sé que en realidad la integral que yo estoy intentando evaluar es entre 2 e infinito. Y la que yo sé que converge es entre 1 e infinito. Por lo tanto, yo debería hacer una pequeña demostración de que la que yo quiero obtener es esta. ¿Sí? Porque tengo que evaluar en los mismos límites de integración. Pero también yo sé que puedo esto reescribirlo de la siguiente forma. Menos lo que hay entre el 1 y el 2. Ya. Y ahora sí nosotros sabemos que esta sí o sí converge, porque P o R, no sé cómo lo habrán visto en el profe, de repente lo pueden encontrar como P o de repente como R, es mayor que 1. Y yo sé que esta converge porque esta de acá es una integral definida. Es una integral normal definida. Definida. Ya. ¿Y qué pasa entonces cuando encuentro una función mayor que converge? Al medio también converge. Exactamente. Entonces, si es que esta que es mayor converge, significa que esta también tiene que converger. Mucho ojo y recuerden que si encuentro una mayor que diverja, entonces no necesariamente esta va a diverger, ¿ya? Es una condición solamente para un lado. Si yo quiero demostrar que algo diverge por agotamiento, entonces tengo que encontrar algo más pequeño que diverja, y eso significa entonces que la mayor también tiene que diverger, ¿ya? Son como contrarias. Entonces, por lo tanto, la función, o sea, la integral de la función entre 2 e infinito, converge.
¿Por qué? Porque fuimos capaces de encontrar una mayor que converja. Con eso basta. Vamos con la siguiente, B. Tenemos la integral entre 1 e infinito de x cuadrado más 3x más 1 dividido en x a la cuarta más x a la 3 más raíz de x. Esta, ¿cómo se les ocurre ver si diverge o converge? Uno de los criterios era por acotamiento. Ahora, por acotamiento no va a ser tan simple, ¿cierto? No podemos encontrar rápidamente una que sea mayor y que sea simple de resolver. Elegimos como la que tiene el exponente mayor de arriba y la que tiene el exponente mayor de abajo. Digamos, Exacto. Como tú decías, entonces vamos a encontrar algo que matemáticamente, y bueno, de manera un poco informal, vamos a decir que se parezca. Algo que yo veo y digo, ¿sabes qué? Esto podría ser equivalente en algún punto a lo que decís tú, a tomar el mayor exponente arriba y a tomar el mayor exponente abajo. Es decir, esto podría ser más o menos parecido al comportamiento, justamente en este caso coincide con el anterior, podemos decir que esto podría, ojo, podría parecerse. ¿Sí? Podrían tener un mismo comportamiento. Y ahora que ya escogí esta, ¿cómo puedo verificar si efectivamente tienen el mismo comportamiento? ¿Se acuerdan? Porque al final mi objetivo es encontrar una que se parezca, y que sea fácil de ver. ¿Sí? Que sea fácil de evaluar si converge o diverge, y nosotros sabemos que todos los que son de la forma 1 partido en x a la r o x a la p son fáciles de identificar si converge o diverge. Entonces, encontré una parecida entre comillas y ahora quiero ver si es que tienen el mismo comportamiento. Entonces, el siguiente paso después de encontrar una similar es ver si se comportan igual. Esa es la pregunta que me tengo que hacer. Porque si se comportan igual, entonces ya estoy lista. Ya sé que si uno partido en x cuadrado converge, entonces la otra también. Y para ver eso vamos a hacer una comparación al límite. ¿Cómo hacemos una comparación al límite? Nuestro objetivo va a ser calcular el límite de x tendiendo a infinito de mi función original dividido en mi función nueva. En mi función parecida, entre comillas. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Vamos a hacer el límite de x teniendo infinito de toda esta división. Ya, x cuadrado más 3x más 1 dividido en esto. Y todo esto además dividido en 1 partido en x cuadrado. ¿Ya? Y esta parte básicamente es puro álgebra. Ustedes pueden seguir el camino que ustedes quieran para resolver este límite porque es un límite más o menos simple. Entonces nos queda, voy a multiplicar el x cuadrado por los factores que están arriba. Y acá abajo me queda entonces lo mismo. Me queda la 4 más x a la 3 más raíz de x. Y aquí que no se les olvide el límite de x tendiendo al infinito. ¿Cómo resuelvo ese límite? Ese límite es bastante simple. digo como por el máximo exponente, ¿no? Por aquí a la cuarta. Entonces voy a factorizar arriba por x a la cuarta y abajo también. Me va a quedar 1 más 3 partido en x más 1 partido en x cuadrado. Y abajo me queda también 1 más 1 partido en x más 1 dividido en x elevado a la 7 medios, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, ahora, y aquí me faltó escribir el límite, ustedes tienen que escribirlo siempre, no se les puede olvidar, lo que estamos haciendo es hacer que x tienda a infinito. Entonces, ¿qué pasa con estos factores que están acá cuando x tiende a infinito? Van a 0. Exactamente, se van todos a 0. Se va a 0, a 0,
0, 0. Entonces, lo único que realmente me queda de esta función es que tengo que calcular el límite de cuando x tiende a infinito de 1. ¿Y cuánto vale ese límite? 1. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Que se comportan igual o no. Exactamente. Denme un segundo, voy a buscar el cargador del notebook que se me va a apagar. Vengo en un segundo. Entonces, puedo concluir que se comportan igual. Y como se comportan igual, yo sé que 1 partido en x cuadrado converge. Por lo tanto, la integral de mi función converge. Eso sería todo. Vamos con la C. Ahora nos dicen que evaluemos la integral entre 1 e infinito de 1 dividido en 2x más raíz cúbica de x más 1 más 5. Tenemos que verificar si esto converge o diverge. ¿Cómo lo podemos hacer? Igual que como hicimos en el anterior, ¿cierto? Podemos encontrar una integral que sea mucho más simple de evaluar, que nos tinque que se comporte igual, o sea, tenemos que tener una primera impresión a ver si se comportan igual o no. Y luego verificar si es que eso sucede o no. ¿Con qué integral, o sea, con qué función ustedes compararían? Siempre es una buena idea, como lo estábamos haciendo antes, identificar cuál es la de mayor grado. O sea, el x de mayor grado abajo. Aquí tengo un x a la 1 y aquí tengo un x a la 1/3. Por lo tanto, yo compararía con 1 partido en x. ¿Sí? Esa sería entonces una opción. Y ahora me hago la pregunta, ¿se comportan igual o no? Voy a tener que entonces calcular el límite cuando x tiende a infinito de la división entre las dos funciones. Esta que yo llamé g de x. Hago la división de las funciones. El límite con x teniendo a infinito de 1 partido en 2x más raíz cúbica de x más 1 más 5 dividido en 1 partido en x. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, podemos multiplicar y factorizar. Esto va a ser lo mismo que el límite de x teniendo a infinito de. Y aquí les voy a dar un segundito para que resuelvan ustedes este límite. Ya, a ver qué tal. Intenten resolverlo ustedes. ¿Lo calcularon? No todavía que estaba anotando. La idea es que en la abajo también hagamos una factorización por la que tiene mayor grado, que en este caso sería x. Entonces me quedaría por 2 más, y esta parte es un poco lenta, pero es fácil. Sabemos que tenemos que calcular entonces si saco un x, no tengo que entrar a la raíz cúbica. Entonces ese x me quedaría básicamente 1 partido en x cuadrado, más 1 partido en x a la 3, y todo eso más 5 partido en x.
Y entonces nos pasa lo mismo que nos pasó antes. Este sabemos que se va a ir a 0 y este también se va a ir a 0. Este último de acá igual. Y por último, entonces solo me quedaría el límite de x teniendo infinito de x partido en x, que también sabemos que va a ser 1. Entonces me queda 1/2 y eso es lo mismo que 1/2. Nos dio un número real y finito, por lo tanto sabemos que se comportan igual. Y ahora que sabemos que se comportan igual, ¿cuál es el comportamiento de 1 partido en x? ¿Esa converge o diverge? Diverge, ¿no? Exacto, diverge. Les voy a dejar aquí abajito escrito el criterio igual. Cuando tenemos algo de esta forma, 1 partido en x elevado a p, entonces, si es que p es mayor que 1, vamos a decir que converge. Y si p es menor o igual que 1, entonces diverge. Entonces, en este caso, podemos decir que la integral entre 1 e infinito de f de x diverge. Por comparación al límite. Ya. Ahora vamos a pasar a un tipo de integrales un poco diferente. No sé en qué letra vamos. La D. D. Ya. ¿Cuál es la principal diferencia entre la integral que acabo de poner y las integrales que habíamos estado resolviendo? O sea que ahora no se va al infinito, ¿no? Exacto, ahora ya no se va al infinito, pero aún así no es una integral definida simple, no es una integral como las que conocemos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, dentro del intervalo de definición de la integral, tengo un punto donde la integral se indefine. Si yo reemplazo el 1 ahí, ¿qué va a pasar? Se va a indefinir. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una integral de este tipo y nos preguntan si converge o diverge, lo primero que tenemos que hacer es verificar que sea una integral indefinida de tipo 2. Es decir, eso implica que debería cumplirse que cuando yo evalúo el límite de x tendiendo a 1, por la derecha, de 1 partido en x menos 1 al cuadrado, entonces yo sé que eso se va a ir a infinito. Entonces, como yo sé que esto sucede, que es lo mismo que decir que la función se indefine en un punto, entonces por lo tanto es una integral de tipo 2. ¿Ya? Es decir, que se está indefiniendo dentro de su rango de integración. ¿Y recuerdan cómo se calculaban este tipo de integrales? Estas de tipo 2. ¿La alcanzaron a ver? Sí, la vimos. Ya. ¿Se acuerdan? Estas siempre se resuelven igual, en todo caso. Ya, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar esta integral también como un límite. Vamos a decir que la integral no está entre 1 y 3. Vamos a decir que la integral está entre algo muy parecido a 1 y 3. ¿Ya? Vamos a decir que vamos a tratarlo como el límite. ¿Ya? ¿Por qué? Para no llegar al 1, porque sabemos que si llego al 1, la integral se define inmediatamente. Entonces, lo que vamos a calcular va a ser el límite, y vamos a generar un factor epsilon que va a tender a 0. ¿Sí? Entonces, yo sé que acá abajo, básicamente lo que tengo es un 1 más epsilon, o sea, básicamente 1 más algo que tiende a 0, hasta 3.
y de la integral normal. Y ahora recién podemos calcular la integral como si estuviéramos hablando de una integral definida como las que calculamos siempre. ¿Cuánto vale esa integral? ¿Cuánto es el valor de esa integral? Puede ser logaritmo natural de... No, ojo que está al cuadrado. Esto es lo mismo que si tuviera algo más o menos así. Si es que yo hiciera una sustitución así rápida. Y eso es lo mismo que tener la integral de u cuadrado. O sea, u elevado a menos 2. Y recordemos que cuando integro, lo que hago es sumar 1 al exponente y pasar ese factor dividiendo. Entonces yo sé que esto es lo mismo que tener menos 1 partido en x menos 1. ¿Sí? O x menos 1 elevado a menos 1 dividido en menos 1. ¿Ya? Si lo hacen directo les va a parecer así, pero sabemos que estamos enfrentando el mismo factor. Es la misma función. Y esto, como ya la resolví de cierta forma, tengo que evaluarla entre 1 más epsilon y 3. Voy a borrar esto de aquí. Entonces, si yo evalúo, me va a quedar el límite lo tienen que arrastrar todo el rato, todavía no sirve de nada hasta que tengamos una función definida. Y cuando yo evalúo me va a quedar menos 1/2, me queda menos el evaluar en 1 más epsilon, entonces me queda más 1 dividido en, tengo 1 más epsilon menos 1, lo que me da epsilon. ¿Cuánto vale este límite que tengo ahí? ¿Cuánto vale este límite? Este límite vale infinito, ¿ya? Esto se va al infinito positivo. Entonces, si después de haber hecho todo este trabajo con epsilon, nos da finalmente que el límite de la integral, cuando epsilon tiende a 0, es infinito, eso significa que, por lo tanto, la integral diverge. ¿Sí? Entonces esta integral diverge. ¿Dudas con esto? El proceso siempre va a ser el mismo cuando tengamos una indefinición en alguno de los límites de integración. Esto lo vamos a practicar con otro. La E. Ahora tenemos la integral entre 0 y 3 de 1 dividido en raíz de 9 menos x cuadrado. Entonces, nuevamente tenemos que uno de los límites de integración hace que se indefina la función. Por lo tanto, sabemos que vamos a tener que escribirla como un límite. Porque recuerden, verificamos, esto es un paso de formalidad nomás, verificamos que sea una integral de tipo 2. Eso significa que si yo calculara el límite de la función, cuando x en este caso tiende a 3 por la izquierda y identifican bien cuándo es un por la izquierda, cuándo es por la derecha, o cuándo tengo que poner un menos y cuándo tengo que poner un más. No. ¿No? Ah, ya, para que explicarlo igual. En este caso, si se dan cuenta, yo ponía que era un más. ¿Por qué ponía que era un más? Porque básicamente lo que yo tengo es el 1, el 3, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo que moverme hacia los positivos para quedar dentro del intervalo de integración. En cambio, por el otro lado, aquí yo tenía el 0 y aquí el 3.
Entonces, ¿hacia qué lado me tengo que mover para quedar dentro del intervalo? Hacia los negativos. ¿Sí? Dale, ahí sí, así es. Entonces, por eso ahí tenemos un menos y aquí tenemos un más. Y lo mismo pasa con el épsilon. En este caso, el épsilon tiene que sumar, porque tengo que hacer que el 1, porque recordemos que el épsilon tiende a 0, no necesariamente es 0. Entonces, yo tengo que hacer que el 1 quede dentro del intervalo de integración, entonces le sumo algo muy chiquitito. Ya, si yo le pusiera menos épsilon, entonces me saldría saliendo el intervalo, me estaría yendo para acá, que no es un intervalo que me importe. Entonces, por eso ahí ponemos más épsilon. Y en el caso de acá, vamos a decir entonces el límite de épsilon tendiendo a el 0. Y sabemos que el 0 no es un problema, pero arriba yo voy a tener que poner 3 menos épsilon. ¿Por qué? Porque si aquí yo le sumo épsilon, me estaría yendo hacia allá. Si le resto épsilon, entonces ahí vuelvo a quedar dentro del intervalo. Por eso ponemos un épsilon negativo. Y esto de la función, 9 menos x cuadrado de x. Y como dijimos antes, ahora que ya pusimos que entonces no es entre 0 y 3, sino que es entre 0 y 3 menos épsilon, podemos llegar y calcular la integral. ¿Cuánto vale esa integral? Y esa se la tienen que saber. De memoria, es un clásico. ¿Se acuerdan cuánto es el valor de esa integral? Trigonométrico, ¿no? Exacto, es una trigonométrica. ¿Cuál de todas? Esa es la del seno, no me acuerdo. Arcoseno. ¿Ya? Esa es la integral del coseno. Y de x partido en 3. ¿Ya? Esas se las tienen que aprender y vayan repasándolas porque aparecen harto estas de este estilo. Y esta va entre 0 y 3 menos épsilon. Si yo evalúo, entonces me queda, y aquí el límite de épsilon tendiendo a 0, ustedes no se les puede olvidar ponerlo como a mí. Límite de épsilon tendiendo a 0, de arcoseno, y voy a reemplazar. Y es que reemplazo, entonces me va a quedar 1 menos épsilon partido en 3. ¿Sí? ¿Sí? Básicamente lo que hice fue reemplazar este aquí, y sabemos que me queda 3 partido en 3, que es 1, menos épsilon partido en 3, y después cuando reemplazo el 0 es 0. Por eso no lo puse. Entonces, ¿cómo queda esto? Ese converge, ¿no? ¿Cómo? Converge, ¿no? Sí, convergía. ¿Cuánto converge? ¿Cuánto es de 1? El coseno de 1 vale pi medios. Pi medios. Ya, eso es algo importante que igual tienen que considerar. Al coseno de 1 es pi medios. Ya. Vamos con la siguiente. F. Ahora tenemos una incluso un poco más compleja. Ya. ¿Cuál es el problema con esta integral? Porque en las otras identificamos rápido que el problema era aquí que se indefine en 3, aquí que se indefine en 1, y en las otras que tenía infinito. Esta integral, ¿qué problema tiene? ¿Dónde se indefine? En el 2. En el 2. Eso significa que se está indefiniendo en un punto intermedio.
entre el límite de integración. Por lo tanto, ¿recuerdan que antes teníamos que verificar que se cumpliera que esto fuera infinito? Para decir sí, entonces es una integral de tipo 2, aquí también decíamos que, ¿dónde lo anoté? No sé dónde lo anoté. Acá. Verificamos que es una integral de tipo 2 al decir que el límite tendiendo a ese valor se va a infinito la función. Entonces, como ahora el 2 es un punto entre medio, lo que nosotros deberíamos verificar netamente por formalidad es que la función, o sea, para yo decir sí, se indefine en 2, entonces debería cumplirse que si yo me acerco por la izquierda, entonces se va a indefinir, se va efectivamente a ir a infinito, pero la función le tiene que suceder lo mismo si es que yo me acerco por la derecha. Perdón, por la derecha primero y ahora por la izquierda. ¿Sí? Entonces, si esto sucede, entonces la función efectivamente se indefine en su intervalo de integración y por lo tanto es una integral indefinida de tipo 2. O sea, una integral impropia. Ya, y ahora que sabemos que identificamos que hay un punto donde justamente la función se indefine, que es el 2, entonces vamos a tener que hacer lo siguiente. Para yo poder trabajarla, y nosotros sabemos trabajar cuando el límite, o sea, cuando uno de los límites de integración es el problema, entonces vamos a trabajar justamente esta integral con el problema. Vamos a separarla entre 1 y 2, y entre 2 y 5. Entonces, haciendo esto ya se vuelve una de las mismas integrales que trabajamos antes. Si se dan cuenta, la primera integral se indefine en el punto superior y la segunda se indefine en el punto inferior. Y nosotros sabemos por propiedades que esto es lo mismo que la integral desde el 1 al 5 continua. Entonces, los límites que voy a tener que calcular va a ser primero el límite, epsilon tendiendo a 0, de la integral de 1 a 2 menos epsilon. Recuerden que tengo que restar el epsilon para seguir perteneciendo al intervalo de x menos 2, perdón, elevado a menos 1/3. La escribí así para que se vea más fácil después la resolución de la integral, más el límite de epsilon tendiendo a 0, y ahora tengo que hacer lo contrario, tengo que hacer 2 más epsilon para quedar dentro del intervalo hasta el 5 de x menos 2 elevado a menos 1/3. O sea, es lo mismo que hicimos antes, pero ahora lo voy a tener que hacer 2 veces. A esta integral de acá le vamos a llamar 1 y a este límite le vamos a llamar 2 para resolverlos por separado. Resolvamos 1, entonces, que va a ser el límite de epsilon tendiendo a 0, 1, 2 menos epsilon. ¿Cuánto vale esa integral? Esta integral vale x menos 2, y tengo menos 1/3 más 1, que sería 2/3, dividido por 2/3, o sea, multiplicado por 3/2. Ese es el valor de esa integral. Y eso lo tengo que evaluar entre 1 y 2 menos epsilon. Si yo evalúo esa función, de nuevo tengo que arrastrar el límite. Esto voy a sacar el 3/2 para que sea más fácil. 3/2 por... Entonces voy a reemplazar. Reemplazo esto primero y me doy cuenta de que se anulan los dos, entonces solamente me va a quedar el epsilon elevado a 2/3, menos, si yo reemplazo el 1, me queda 1 menos 2 menos 1,
Entonces me quedaría más 1 elevado a 2/3. Entonces, ¿cuánto me queda? De hecho, este es negativo si no me equivoco. 3 Si medios, pues. exactamente, si epsilon tiende a 0, entonces me queda finalmente 3 medios. Ahora, ¿esto es suficiente para decir que la integral converge? No. ¿Por qué? Porque ambas integrales, la suma de las dos tiene que converger. Por lo tanto, a pesar de que esta converja, si la segunda me da infinito, por ejemplo, entonces ya diverge. Ambas tienen que estar definidas. Entonces, y en el caso de que esta, por ejemplo, nos hubiese dado infinito, no es necesario que calculen la segunda. Ya pueden decir que diverge. Así es que la primera les da que diverge, entonces da lo mismo, no tienen que hacer todos los cálculos. Entonces, para la segunda, sabemos que tenemos la misma integral, pero con los límites diferentes, 1 dividido no. X menos 2 elevado a menos 1/3, y el límite epsilon tendiendo a 0. Ya calculamos esta, que sabemos que es 3 medios, X menos 2 elevado a 2/3, entre 2 más epsilon y 5. Esto es lo mismo que 3 medios por el límite, aquí me faltó el límite, epsilon tendiendo a 0. Y entonces, si yo reemplazo, me va a dar 3 elevado a 2/3, que es reemplazando el 5, y el otro me va a quedar de nuevo epsilon elevado a 2/3. Entonces, finalmente yo sé que el epsilon, como tiende a 0, esto todo se va a ir a 0, me va a quedar la multiplicación de esto. Y eso es lo mismo que decir 3/5 de 3 medios, perdón. 3 medios elevado a 5/3. Por lo tanto, la integral final, o sea, la integral entre 1 y 5 de f de x, la podemos considerar como la suma entre las dos integrales que calculamos, o sea, los límites de las dos integrales que calculamos, y eso converge. Entonces, siempre que tengamos un problema con los límites, o sea, con un punto intermedio del límite de integración, vamos a tener que separar la integral en dos para evaluar en particular ese límite, ese problema. ¿Dudas con lo que hicimos? ¿No? Vale, voy a bajar un poco más, porfa, para dar lo último. Obvio. Ahí Voy está, a gracias. detener la grabación.